Mi esposa regresó después de una semana desaparecida. Sonrió con suficiencia y dijo, agradece que he vuelto. Mi respuesta. Bienvenidos a Confesiones de Infidelidad. Comencemos con la historia de hoy. El séptimo día fue el peor. No porque siguiera preocupado, sino porque, para entonces, ya se me estaban agotando las posibilidades. Mi esposa, Nicole, se había desvanecido sin decir una palabra. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota. En un minuto estaba en casa y, al siguiente, ya no estaba. Durante una semana entera, hice todo lo que se supone que un esposo debe hacer. Llamé a los hospitales. Llamé a sus amigas. Llamé a su hermana. Presenté una denuncia por desaparición. Conduje por los lugares que solía visitar. Nadie tenía respuestas. La policía me repetía lo mismo, es una adulta, Martín. Los adultos pueden irse si quieren. Quizás. Pero los adultos no suelen desaparecer durante 7 días. Dejando a su cónyuge preguntándose si están muertos. Para la 7ª noche, ya estaba harto de sentarme en casa a esperar. Fui a un restaurante de carnes en el centro. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba pensar. Me senté solo, cerca de la parte trasera del restaurante. Terminando una bebida mientras revisaba los extractos bancarios en mi teléfono. Entonces, escuché una voz familiar. Vaya, aquí estás. Levanté la vista. Nicole estaba de pie junto a mi mesa. Por un segundo, casi no la reconocí. Se veía mejor que cuando se fue. Llevaba el pelo peinado. Su maquillaje era perfecto. Vestía un abrigo de diseñador que nunca antes había visto. Un brazalete de oro colgaba de su muñeca. Nada en ella, en absoluto, parecía de alguien que había estado desaparecida durante una semana. Corrió una silla y se sentó frente a mí. Ni una disculpa, ni una explicación, nada. La miré fijamente. ¿Dónde has estado? Nicole se reclinó. Relájate. No dije nada. Ella rodó los ojos. Necesitaba algo de tiempo para mí. ¿Una semana? Se encogió de hombros. Algo así. Estudié su rostro. No había culpa allí. No había arrepentimiento. Si acaso, parecía divertida. Apreté la mandíbula. Había gente buscándote. La policía te estaba buscando. Se encogió de hombros. Ya estoy aquí. Me incliné hacia adelante. ¿Entiendes por lo que me has hecho pasar? Nicole sonrió con suficiencia, una verdadera sonrisa de suficiencia. Luego, dijo la frase que terminó con mi matrimonio. Deberías estar agradecido de que he vuelto. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. La camarera se acercó a nuestra mesa e, inmediatamente, sintió que algo andaba mal. Se dio la vuelta y se marchó. Nicole seguía mirándome, esperando que reaccionara, que discutiera, que suplicara. Que le pidiera que se quedara. En lugar de eso, me recosté en mi silla y, por primera vez en 7 días, todo se volvió claro. Nicole pensó que había vuelto con el mismo marido que había dejado. Estaba equivocada, muy equivocada. La miré durante unos segundos. Lo extraño era que ya no estaba enojado, no realmente. La ira se había consumido por sí sola alrededor del 4.º día. Lo que quedaba era claridad. Tomé mi bebida y le di un sorbo. Nicole frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? Ella rió ligeramente. No lo sé. Quizás algunas preguntas, quizás algo de preocupación. Dejé el vaso. Tuve preocupación durante 7 días. Su sonrisa se desvaneció un poco. Te dije que necesitaba espacio. ¿Necesitabas espacio? Así que desapareciste sin decirle a nadie dónde estabas. Estás siendo dramático. Me incliné hacia adelante. No.
Presentar una denuncia por desaparición es dramático. Llamar a hospitales a las 2 de la mañana es dramático. Explicarle a tu familia por qué nadie puede encontrarte es dramático. Se cruzó de brazos. Estás exagerando. Ese fue el momento en que supe que no había malentendido, ni confusión. Nicole realmente creía que no había hecho nada malo. Saqué un sobredoblado del interior de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró. ¿Qué es esto? Ábrelo. Su confianza flaqueó un poco. Abrió el sobre y sacó los papeles. Observé cómo sus ojos recorrían la primera página, luego la segunda, y después la tercera. ¿Qué es esto? Exactamente lo que parece. Me miró fijamente. Presentaste la solicitud de separación hace 3 días. Por primera vez desde que había llegado, parecía sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente. Nicole negó con la cabeza. Esto es ridículo. No. Lo que es ridículo es desaparecer durante una semana y volver esperando que todo sea normal. Empujó los papeles hacia mí. No voy a firmar eso. Casi me río. ¿Crees que necesito tu permiso? Apretó la mandíbula. Hemos estado casados 8 años, Martín. Y te alejaste de esos 8 años durante 7 días, sin una sola llamada telefónica. Abrió la boca, pero se detuvo. Me puse de pie. La cuenta ya estaba pagada. Había planeado irme hace 10 minutos. Esta conversación no cambiaba nada. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A casa. Su expresión se endureció. No hemos terminado de hablar. Tomé mi abrigo. Sí, hemos terminado. Martín. La miré directamente. Tu acceso a las cuentas conjuntas fue eliminado ayer. Las tarjetas de crédito están congeladas. Mi abogada se pondrá en contacto contigo esta semana. El color desapareció de su rostro. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Detrás de mí, la oí levantarse. Martín, detente. No lo hice. Por primera vez en 7 días, era Nicole la que se quedaba atrás. Nicole no se quedó callada por mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba esperando fuera de mi casa cuando salí para el trabajo. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados. Me detuve a unos metros. ¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar. Ya lo hicimos. No, tú te fuiste. Cerré la puerta principal y me dirigí hacia mi camioneta. Ella me siguió. Martín, esto se ha salido de control. Reí una vez. ¿Fuera de control? Desapareciste durante una semana. Dije que necesitaba espacio. Y yo dije que hemos terminado. Me agarró del brazo. No con fuerza, solo lo suficiente para detenerme. Miré su mano, luego la miré a ella. Quítame la mano de encima. Lo hizo, de inmediato. La mirada en mis ojos debió haberle dicho que no estaba jugando. No lo dices en serio, dijo. Totalmente en serio. Subí a mi camioneta y me fui. Eso debería haber sido el final. No lo fue. 3 días después, apareció en mi oficina. La recepcionista me llamó primero. Tu esposa está aquí. Dile que se vaya. Se niega. Suspiré. Luego, entré en el vestíbulo. Nicole se puso de pie en cuanto me vio. Necesitamos resolver esto. No, tú necesitas irte. Varios empleados fingían no mirar. Nicole también se dio cuenta. ¿Podemos al menos hablar en privado? Tuviste 7 días para hablar. Su expresión se endureció. Cometí un error. Me acerqué. No, tomaste 100 decisiones. Abrió la boca. La interrumpí. Elegiste irte. Elegiste no llamar. Elegiste no responder a nadie.
Elegiste volver y actuar como si te debiera gratitud. El vestíbulo se había quedado en completo silencio. El rostro de Nicole se puso rojo. Estás tratando de avergonzarme. Negué con la cabeza. Tú misma lo hiciste. Por un momento, pensé que podría discutir de nuevo. En cambio, apartó la mirada. Esa fue la primera grieta que vi. La primera señal de que comenzaba a darse cuenta de que esto no era temporal. De que no me calmaría en una semana, ni en un mes, ni nunca. Más tarde esa noche, mi amigo Samuel vino a casa. Nos sentamos en el patio trasero. Le conté todo. Escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió una vez. ¿Quieres mi opinión sincera? Claro. Está entrando en pánico. Lo miré. ¿Por qué? Porque, lo que sea que esperaba cuando regresó, tomó un sorbo de su bebida, no era esto. Por primera vez, pensé que podría tener razón. ¿Y si Nicole estaba entrando en pánico ahora? Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir por qué. Descubrí la verdad 2 semanas después. No porque Nicole finalmente decidiera ser honesta, sino porque mi abogada, Rebecca Lawson, era mejor en su trabajo que Nicole mintiendo. Rebecca me llamó un jueves por la tarde. ¿Puedes pasar por la oficina? Su tono me lo dijo todo. Cuando llegué, varios documentos estaban esparcidos sobre su escritorio. Extractos bancarios, registros de transacciones, reservas de viajes. Rebecca señaló la primera página. El retiro de dinero que encontraste nos llevó hasta aquí. Asentí. $8.000, 3 días antes de que Nicole desapareciera. Tus instintos eran correctos, dijo Rebecca. Así que lo planeó. Rebecca asintió. Sigue leyendo. Hojeé los documentos. Algunos de los cargos me resultaban familiares. Durante la semana que Nicole estuvo fuera, había revisado nuestras cuentas en busca de pistas. Cargos de hotel, facturas de restaurante, citas en un spa. Todo de un lujoso resort junto a un lago a casi 3 horas de distancia. Rebecca golpeó el archivo. Los registros bancarios nos dieron un punto de partida. El resto llegó a través del proceso de descubrimiento. Nicole no había estado deambulando tratando de encontrarse a sí misma. Había reservado el viaje con antelación. Cada reserva se había hecho semanas antes de que desapareciera. Esto no fue espontáneo, dije. Ni de cerca. Rebecca deslizó otro documento sobre el escritorio. Aquí es donde se pone interesante. El documento contenía registros telefónicos. Un número aparecía una y otra vez. Decenas de llamadas, mensajes de texto, conversaciones nocturnas. El nombre asociado al número era Adrian Prescott. Lo reconocí de inmediato. Nicole lo había mencionado antes, un consultor de negocios con el que trabajaba. Según ella, solo era otro cliente. Aparentemente no. Hay más, dijo Rebecca. Me entregó otro informe. Adrián no se había registrado solo en el resort. Se había registrado con Nicole. 4 noches, la misma suite, la misma reserva. Por un momento, la oficina quedó en silencio. No porque estuviera sorprendido, sino porque, de repente, todo tenía sentido. La desaparición, la actitud, la sonrisa de suficiencia, la confianza. Nicole no había vuelto a casa esperando perdón. Había vuelto a casa esperando la victoria. Pensó que había probado otra vida y que simplemente podría regresar si no funcionaba. Rebecca se reclinó. ¿Qué quieres hacer? Miré los documentos, luego a ella. Lo mismo que he estado haciendo. ¿Qué es? Me puse de pie. Seguir adelante. Esa noche, Nicole apareció en casa de nuevo. En el momento en que abrí la puerta, supe que algo había cambiado. La confianza se había ido. Martín, dijo en voz baja. Me crucé de brazos. ¿Qué?
Tragó saliva. Por primera vez desde que regresó, parecía nerviosa. ¿Podemos hablar de Adrián? Ahora lo entendía. Algo había sucedido y, fuera lo que fuera, no era bueno para ella. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Adelante, dije. Nicole bajó la mirada. Luego habló. Y lo que dijo a continuación explicó por qué su mundo entero, de repente, comenzaba a desmoronarse. Nicole estaba en mi entrada, mirando al suelo. Hace un mes, habría llegado con esa misma confianza arrogante que tuvo en el restaurante. Esa mujer ya no existía. ¿Qué pasó?, pregunté. Respiró hondo. Adrián terminó conmigo. No me sorprendió. De acuerdo. Levantó la cabeza de golpe. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? Nicole parecía frustrada. Pensé que al menos reaccionarías. Casi me río. Desapareciste durante una semana con otro hombre. ¿Por qué me importaría si te dejó? Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lo vi en su rostro. No me dejó, dijo. Entonces, ¿qué pasó? Dudó. Su novia se enteró. Ahí estaba. La verdad. No solo Adrián no había elegido a Nicole, sino que nunca había estado disponible en primer lugar. Me dijo que la iba a dejar. ¿Y le creíste? Nicole apartó la mirada. Esa respuesta fue suficiente. Crucé los brazos. Entonces, déjame ver si lo entiendo. Desapareciste durante una semana porque pensaste que un tipo iba a empezar una nueva vida contigo. No fue así. Entonces, explícalo. Abrió la boca. No salió nada. Porque no había una explicación que sonara bien. Ya no. Finalmente, suspiró. Me hacía sentir diferente. ¿Diferente de qué? De mi vida. Asentí lentamente. Ahí está. ¿Qué? La verdadera razón. Parecía confundida. No estabas corriendo hacia él. Señalé hacia la casa. Estabas huyendo de tus responsabilidades. Los ojos de Nicole se entrecerraron. ¿Crees que lo sabes todo? No, sé lo suficiente. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego me sorprendió. Perdí mi trabajo. La miré. Aparentemente, Adrián no era lo único que se había derrumbado. La empresa se enteró de lo mío con Adrián, dijo. Apartó la mirada. Una semana después, nos despidieron a los dos. Asentí una vez. Las acciones tienen consecuencias. Nicole me miró fijamente. ¿Acaso te importa? Respondí de inmediato. Me importó cuando estabas desaparecida. Las palabras aterrizaron con fuerza. Me importó cuando pensé que algo terrible te había pasado. Me acerqué. Pero una vez que descubrí lo que realmente sucedió, eso se acabó. Aparecieron lágrimas en sus ojos, lágrimas reales esta vez, no las falsas que había usado antes. Cometí un error. Negué con la cabeza. No. ¿Qué? ¿Sigues llamándolo un error? La miré directamente. Un error es tomar la salida equivocada en una autopista. Señalé hacia la calle. Tú planeaste esto. Sacaste dinero. Reservaste hoteles. Mentiste. Desapareciste. Sus hombros cayeron. Tomaste una serie de decisiones, Nicole. Por primera vez desde que había vuelto, no tuvo respuesta. Y supe que finalmente comenzaba a comprender cuán gravemente había destruido su propia vida. La audiencia judicial llegó 6 semanas después. Nicole se sentó al otro lado de la sala con su abogado, un hombre llamado Leonard Briggs. Parecía confiado cuando comenzó la audiencia. Parecía mucho menos confiado una hora después. Rebecca vino preparada, muy preparada. Cada documento, cada registro bancario,
cada retiro, cada reserva, cada registro telefónico. Todo perfectamente organizado. El juez, Harold Whitman, pasó la mayor parte de la audiencia revisando la evidencia en silencio. La defensa de Nicole intentó argumentar que ella había estado pasando por una crisis emocional. Que necesitaba tiempo para sí misma, que yo había reaccionado de manera demasiado agresiva. El argumento duró unos 10 minutos. Entonces, Rebecca se puso de pie. Señoría. Las crisis emocionales generalmente no incluyen resorts de lujo prepagados y reservados con 3 semanas de antelación. La sala se quedó muy silenciosa. Nicole miró fijamente la mesa. Rebecca continuó. También tenemos pruebas que demuestran que la señora Reynolds retiró $8,000 de una cuenta conjunta antes de irse y gastó una parte significativa durante su relación con el señor Adrián Prescott. Leonard Briggs intentó objetar. El juez lo desestimó. Luego vinieron los registros telefónicos, luego los registros del hotel. Luego los registros financieros. Para cuando Rebecca terminó, la historia era obvia. Nicole no había desaparecido. Había planeado un escape. El juez la miró directamente. Señora Reynolds, ¿hay alguna parte de estos registros que sea inexacta? Nicole tragó saliva. No, señoría. La respuesta acabó con cualquier posibilidad que tuviera. 3 horas más tarde, entramos en mediación. El ambiente era completamente diferente ahora. Nicole lo sabía. Su abogado lo sabía. Todos lo sabían. La discusión se centró en los activos, la casa, los ahorros, las cuentas de jubilación. ¿Los vehículos? Todo se dividió. Luego, surgió el tema de la pensión compensatoria. Nicole se enderezó. El mediador miró las recomendaciones. Dadas las circunstancias, apoyo temporal durante 4 meses. El rostro de Nicole se descompuso. 4 meses. El mediador asintió. Esa es la recomendación. Nicole me miró. Por un segundo, vi ira, luego frustración, y después, arrepentimiento. Realmente ya no te importa lo que me pase, ¿verdad? La sala quedó en silencio. Respondí con calma. Me importó lo suficiente como para pasar una semana buscándote. Ella apartó la mirada de inmediato, porque no había nada que pudiera decir a eso. La audiencia terminó a última hora de la tarde. Mientras todos recogían, Rebecca juntó sus archivos y me miró. Una reunión más y esto se acaba. Asentí. Pensé que tenía razón. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Estaba equivocado. Porque 3 días después, Nicole me llamó. Y por primera vez desde que esto comenzó, no estaba pidiendo otra oportunidad. Estaba pidiendo una última conversación. Nicole pidió que nos reuniéramos en el mismo restaurante donde había vuelto a mi vida 7 semanas antes. La misma mesa estaba disponible. Casi me río cuando la vi. De alguna manera, eso se sentía apropiado. Cuando llegué, Nicole ya estaba allí. Se veía diferente. No rota, no dramática, solo cansada. La confianza que había llevado como una armadura se había ido. Me senté frente a ella. ¿Querías hablar? Ella asintió. Gracias por venir. Tienes 10 minutos. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Eso suena muy de ti. El camarero tomó nota de nuestras bebidas y se fue. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego, Nicole se reclinó. Sé que no vamos a volver. ¿Correcto? Sé que el divorcio va a ocurrir. ¿Correcto? Asintió lentamente. No llamaba para hacerte cambiar de opinión. Eso captó mi atención. Por primera vez, esto no era una negociación. No era manipulación. No era una discusión. Nicole miró por la ventana un momento. Luego volvió a mirarme.
¿Recuerdas lo que dije cuando volví? Recuerdo cada palabra. Bajó la mirada. La parte sobre estar agradecido. No dije nada. Tragó saliva. He estado pensando mucho en ese día. Bien. Estaba tratando de herirte. Levanté una ceja. ¿Esa es tu defensa? No. Negó con la cabeza. Esa es la verdad. Entonces, explícalo. Nicole respiró hondo. Cuando volví, ya sabía que había cometido un error. Eso me sorprendió. Continuó. Las cosas con Adrián comenzaron a desmoronarse casi de inmediato. El viaje no fue lo que imaginaba. Toda la fantasía comenzó a colapsar. Escuché en silencio. Entonces, ¿por qué la sonrisa de suficiencia?, pregunté. Nicole rió amargamente. Porque tenía miedo. No respondí. Pensé que si actuaba con confianza, si actuaba como si tuviera el control, quizás nadie vería lo mal que lo había arruinado todo. Su voz se suavizó. Pensé que me perdonarías. Ahí está. Ella asintió. Sí. Por primera vez en toda la noche, me miró directamente. Pensé que, pasara lo que pasara, tú seguirías ahí. Me recliné en mi silla. Y ahí es donde calculaste mal. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Lo sé. El camarero trajo la cuenta. La tomé. Nicole intentó alcanzarla. La aparté. Yo invito. Pareció sorprendida. ¿Por qué? Me puse de pie. Porque esta es la última cena que tendremos juntos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, la miré por última vez. El matrimonio no terminó cuando te fuiste con Adrián. Levantó la vista. Terminó cuando volviste y esperabas que te lo agradeciera. Nicole cerró los ojos. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Esta vez no me llamó. No me pidió que me quedara. Y no me siguió. Porque, finalmente, entendió que se había acabado. 6 meses después de que el divorcio se finalizara. Me desperté un sábado por la mañana y me di cuenta de algo. No había pensado en Nicole en casi 3 semanas. No intencionadamente, al menos. Eso se sentía como un progreso. La casa era diferente ahora. Había vuelto a pintar las paredes. Vendido algunos muebles y convertido la habitación de invitados en una oficina en casa. El lugar finalmente se sentía mío, en lugar de un museo lleno de viejos recuerdos. Esa tarde, me reuní con Samuel para almorzar. A mitad de la comida, sonrió. ¿Sabes qué he notado? ¿Qué? Ya no pareces enojado. Me reí. Quizás porque no lo estoy. Bien. Me señaló con el tenedor. Ya era hora. Ambos reímos. La verdad era que tenía razón. La ira había desaparecido hacía meses. No quedaba mucho por lo que estar enojado. El matrimonio había terminado. El papeleo estaba finalizado. La vida seguía adelante. Unas semanas después, sucedió algo inesperado. Llegó una carta. Sin remitente. Supe de quién era antes de abrirla. Nicole. La carta no era larga. Sin excusas, sin intentos de volver, sin peticiones, solo honestidad. Escribió que había comenzado terapia. Que finalmente entendía que no había estado corriendo hacia una vida mejor. Había estado huyendo de sí misma. Admitió que la semana que desapareció había destruido todo lo que decía valorar, su matrimonio, su carrera, su reputación. Terminó la carta con una frase que destacó. Lo peor no fue perderte a ti. Fue darme cuenta de que me lo merecía. Doblé la carta y me senté en silencio por un minuto. Luego, la volví a meter en el sobre. No porque quisiera guardarla para siempre, sino porque se sentía como la página final de una historia terminada.
El viernes siguiente, cené en el mismo restaurante donde Nicole había vuelto a mi vida. Solo que esta vez, no estaba solo. Frente a mí se sentaba Claire, alguien con quien había estado saliendo durante unos meses. Sin dramas, sin juegos, sin fingimientos, solo honestidad. En un momento dado, sonrió y preguntó, ¿en qué estás pensando? Miré alrededor del restaurante. La misma sala, las mismas luces, el mismo lugar donde todo había cambiado. Entonces, sonreí. En nada importante. Y por primera vez, eso era verdad. Porque la historia de Nicole ya no era la historia que me definía. Pagué la cuenta, me levanté y salí del restaurante. Esta vez, no estaba dejando nada atrás. Estaba avanzando. Gracias por su atención.